derechos humanos y decirles, sigan por ese camino. Ese es el camino que tiene que ver con el presente y el futuro de Colombia. Y tendrán siempre en el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, la firme decisión de defender las organizaciones de derechos humanos y a los defensores y defensoras de los derechos humanos, con una anotación. Defender los derechos humanos no significa defender al gobierno o defender al Estado, significa defender una política. Y puede haber un defensor en su natural saber y entender, que puede ser contradictor político, opositor político, crítico político del gobierno de turno, incluyendo el presidente de la República, y eso no le da derecho a ningún gobierno, a ningún gobernante, a ningún Estado a perseguir a ese defensor o defensora de los derechos humanos. Porque creo que en la lucha por los derechos humanos en Colombia, también hoy que es el Día Nacional de los Derechos Humanos, tenemos que recordar, esto presupone también avanzar en el camino de desarmar la palabra. A veces en Colombia, con la lengua, con este don divino que nos dio Dios para entendernos, para dialogar, para construir acuerdos, a veces con la lengua hacemos más daño que los ilegales con las armas. Igualmente decirles, es imposible trabajar por los derechos humanos en Colombia sin buscar el camino de la paz. Como lo dijo su santidad Francisco I en el día de ayer, a propósito de la invasión que está organizando el gobierno de los Estados Unidos contra Siria, él dijo, la guerra es el peor enemigo de la humanidad. La guerra es una derrota para la humanidad. En Colombia la guerra no nos ha servido para nada. Claro, nosotros respetamos la actividad de los organismos de derechos humanos, de la comunidad internacional, en estos 50 años de conflicto armado interno, pero la guerra no nos ha servido para nada. Este conflicto armado interno no nos ha servido para nada, no le ha servido a la guerrilla, no le ha servido al pueblo, no le ha servido al Estado. Todos hemos perdido. Los únicos que han ganado son los comerciantes de la guerra, los que han querido hacer de la guerra una estrategia política, una estrategia económica, porque la guerra al final es un gran negocio. Y por lo tanto, en este camino de búsqueda de los derechos humanos en nuestro país, de respeto a los derechos humanos, y el mejor homenaje que nosotros podemos rendir hoy como gobierno en el Día Nacional de los Derechos Humanos es reiterar aquí que el gobierno nacional se mantiene firme en el propósito de buscar la paz para Colombia. Buscar la paz para Colombia dialogando con los ilegales. Claro, el gobierno está dialogando en este momento con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, y pretende dialogar en los próximos días con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en un sitio diferente a La Habana, Cuba. El gobierno ha tomado la decisión de no mezclar peras con manzanas. Ha tomado la decisión de que el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se va a hacer separado a la guerrilla de las FARC. ¿Qué le estamos pidiendo a la guerrilla de las FARC y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional? Le estamos pidiendo, tomen la decisión este mismo año de firmar el acuerdo de paz que ha propuesto el gobierno nacional a estas guerrillas. Tomen esa decisión. Yo sé que lo más revolucionario en Colombia no es hacer la guerra, lo más revolucionario en Colombia es hacer la paz. Y decirles a ustedes, amigas y amigos, dentro del derecho de la población civil colombiana, incluyendo las organizaciones de los derechos humanos, incluyendo la comunidad internacional, está el de exigirle a la guerrilla de las FARC que cesen todas las acciones, y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que cesen todas las acciones violentas contra la población colombiana. Y claro, y que tomen la decisión valiente, es una decisión valiente y revolucionaria, yo diría, de firmar el acuerdo de paz con el gobierno este mismo año. Si ellos firman el acuerdo de paz este mismo año con el gobierno, eso se vuelve una agenda de trabajo, una bandera de lucha
de la guerrilla exigiéndole al gobierno que cumpla con los acuerdos. Y finalmente decirles, la lucha por los derechos humanos también parte de respetar la dignidad y la confianza de las personas. La entrega de este premio es el respeto a la dignidad. Lo que nosotros vamos a hacer hoy a las 5 de la tarde, de avanzar en la construcción de una gran red pedagógica en materia de formación y cultura de los derechos humanos, es un tema que tiene que ver con la dignidad y la confianza. No se puede hablar de derechos humanos, no se puede hablar de democracia, de paz, violentando la dignidad y la confianza de los seres humanos. Es mentira que los seres humanos todos tenemos precio. La dignidad no tiene precio. La dignidad es el respetar al ser humano como es, su derecho a pensar, a asociarse, a opinar, a protestar. Esa es la dignidad. ¿Qué fue lo que hicimos ayer en Popayán? Ayer en Popayán hicimos un acuerdo de confianza. El gobierno nacional, confiando en los campesinos y campesinas y en comunidades afrodescendientes, de que ellos le van a cumplir al país, no al gobierno, al país, de poniendo fin a los bloqueos antes del mediodía de mañana. Y ellos confiando en el gobierno nacional, de que el gobierno nacional, como respuesta, nombrará una comisión de alto nivel para que se siente a conversar sobre los pliegos que ellos presentaron. La dignidad y la confianza presupone superar prevenciones políticas e ideológicas. Estamos muy prevenidos política e ideológicamente. Que yo no negocio con este dirigente campesino o este dirigente social porque pertenece a tal o cual partido político o porque pertenece a tal o cual ideología o porque me hizo una crítica o una denuncia. Como si el derecho a luchar por los derechos humanos significara renunciar a los derechos de la representación, ni mucho menos. Por lo tanto, yo sí creo, amigas y amigos, que tenemos que trabajar mucho en Colombia el tema de la dignidad y la confianza. Hay que construir más confianzas. Si construimos más confianzas, avanzamos en una política integral de respetar los derechos humanos. Hay que creer en las personas, en la dignidad de las personas. Eso fue lo que hicimos ayer en Popayán. Nos atrevimos a firmar un acuerdo respetando el derecho a ser diferentes, respetando la confianza. El gobierno ha confiado en los campesinos y campesinas, esos campesinos que han estado protestando en las carreteras, y ellos confían en el gobierno nacional. Como lo dijo un líder campesino, el peor error que podríamos cometer de parte de ellos o de parte del gobierno es incumplir la palabra, porque en el respeto de la dignidad y la confianza es muy importante volver a creer en la palabra, así la palabra no se escriba. Y yo aprovecho para decir, en ese sentido los campesinos y campesinas de Córdoba tienen razón. Ellos hicieron un acuerdo verbal con el gobierno, ellos hoy están reclamando que el gobierno nacional les cumpla con ese acuerdo verbal. Yo creo que tienen razón. Y el gobernador de Córdoba lo que tiene que recordarle al gobierno nacional, vean, nosotros hicimos un acuerdo verbal con usted antes del 19 de agosto, por favor cumplan. Porque es muy difícil construir una política de respeto integral de los derechos humanos separándola de la paz o separándola del diálogo social y de la construcción de confianzas entre los seres humanos. Muchas gracias.